Ya sabemos que el trading son matemáticas, por eso necesitamos las herramientas más avanzadas tecnológicamente para operar con exactitud los mercados financieros y sacar grandes rentabilidades. ¿Y qué hay más avanzado hoy en día que la inteligencia artificial, llamado en el trading Machine Learning? Por ello, en el día de hoy os traigo 3 indicadores gratuitos que podemos utilizar en la plataforma de TradingView combinados con inteligencia artificial. Por tanto, si quieres aumentar la rentabilidad de tu estrategia desde el minuto 1, no pierdas detalle a ninguno de estos indicadores. Y dicho esto, no te entretengo más y nos vamos directos al gráfico. Y ya estamos por aquí y el primer indicador que vamos a ver es el que estáis viendo en pantalla, el Neutronics Community Bot ML de Gravix XV. La verdad que hay que darle mucho reconocimiento a toda esta gente que ha desarrollado los indicadores con inteligencia artificial, porque ya no solo por desarrollarlos, sino por también ceder el uso de ellos para que nosotros también podamos aprovecharnos y sacar la rentabilidad del mercado. Por tanto, clicamos, cerramos esta pantalla y lo que vemos es que nos aparece pues varias líneas por encima de los gráficos y por debajo también alguna especie de líneas. También vemos este tipo de señales y las señales de long y de short. Os traigo este indicador precisamente porque sé que os encanta que os den la señal de entrada, señal de salida y que simplemente os despreocupéis un poquito del resto. Y como podemos ver por aquí, básicamente en el mercado en este momento que estoy grabando este vídeo, que por cierto estoy en el activo de Bitcoin, ¿vale? Que es un activo bastante volátil y al que se le puede sacar mucha rentabilidad si se opera bien, y yo estoy obviamente en temporalidad de 4 horas. Como pone bien encabezado el indicador, funciona correctamente cuando está en la temporalidad de 4 horas, ¿vale? Porque simplemente está diseñado así. Como pone aquí a la mano derecha, no sé si lo veréis un poco más en pequeño, ¿vale? Lo que aparece es el backtesting de todas las señales de long y de short que nos ha dado este indicador combinado con inteligencia artificial. Y si no lo veis por aquí, os lo voy a leer. El backtesting se hace de 219 trades, o sea, poca cosa. Un win rate del 24%, que no está nada mal. Es algo muy asumible, ¿vale? Es algo que no te ponen en rentabilidades del 120%, 300%, no, es un win rate de un 24%, algo totalmente lógico y normal. Y si vemos por aquí, básicamente lo que hace es detectar esas estructuras del mercado que se están formando y a partir de esas estructuras la inteligencia artificial lo interpreta para operar ya bien siendo en largo o en corto, a partir de más parámetros obviamente. Entonces, como vemos por aquí, en 4 horas la primera entrada pues sería esta entrada aquí, el TP poco más en break-even, pues esta entrada obviamente no serviría, pero nos sirve de ejemplo para ver el funcionamiento de esta inteligencia artificial, ¿vale? Como vemos por aquí, detecta la estructura, detecta sus parámetros y provoca la entrada aquí. De todas formas, mirar que aun a pesar de coger y tener el take profit justo en la zona de break-even, una pena porque el movimiento se da perfectamente, ¿vale? Es algo que os daréis cuenta un poco más adelante, que al final la inteligencia artificial no está suficientemente desarrollada para interpretar hasta esos puntos el mercado. Es decir, si nosotros identificamos que puede producirse una tendencia alcista, pues nosotros operaríamos también como nos marca la inteligencia artificial, pero los stop loss simplemente lo ponemos en los mínimos anteriores, porque ya sabéis, una tendencia alcista no rebasa los mínimos anteriores. Y como veis, la operación se daría bien. Una pena que la inteligencia artificial, por los ciertos parámetros que se da, pues da el take profit en break-even, ¿vale? A lo mejor así también protege la operación. Como vemos por aquí, identifica esta estructura, da la señal de short y tenemos una bajada. Si extendemos hacia atrás, lo que vemos es otro tanto de lo mismo. Señal de long y sube el mercado. Señal de short, tiene ese pequeño retesteo a la parte superior, que al final hay que combinar todo esto con nuestros conocimientos, es decir, esto es una zona de order block. Como vemos, va a retestear esa zona de order block y luego lo que hace el mercado es básicamente volver a bajar. Tiene esa señal de compra por aquí. Nosotros también podemos coger, identificar con order blocks esta señal de aquí y mirar, rebota en esa zona y vuelve a subir. Vale, esto al final tenéis que combinarlo obviamente con vuestros conocimientos, porque al final los indicadores, por mucha inteligencia artificial que haya, lo que os va a hacer es ayudaros a operar y a mejorar vuestra estrategia. Aquí lo que nos está dando básicamente son esas confirmaciones de entrada y de salida orientativas, obviamente. Si nosotros vemos que el precio va a rebotar en una zona de order block que viene siendo esta zona, aprovecharemos esa zona. Y como vemos aquí ya se pone un poco más interesante. Vemos esta entrada de short que se produce aquí y vemos el take profit aquí abajo. Si entramos, como nos dice la inteligencia artificial, colocaríamos el stop loss por los máximos anteriores, ¿vale? Porque estamos especulando con una tendencia bajista y buscaríamos un take profit, pues por ejemplo, a esta zona de order block, que sería esta zona de aquí. Por tanto, cogeríamos ese take profit y lo moveríamos hasta esa zona. Ya para terminar un poquito con esta inteligencia artificial, antes de pasar con la siguiente, porque si no el vídeo se me haría extenso, vamos a mirar un poquito cómo se operaría y cómo lo interpretaríamos. Voy a intentar hacer aquí uno a uno a ver cómo interpretaríamos
colocaríamos según nos vaya dando pues esas señales de long y de short. Como vemos, el mercado se está moviendo perfectamente. Voy a acelerarlo un poquito para que no se les haga muy largo el vídeo. Si no estamos aquí viendo el mercado cómo se mueve sin más, vemos una tendencia alcista, se rompe esa tendencia alcista y nos da esta señal de short. Nosotros lo que hacemos en este momento es, como acabo de comentar, tenemos una tendencia alcista tal que por aquí, es decir, estamos teniendo mínimos y máximos superiores, es decir, mínimos máximos superiores, y ya vi nada más, sin marcar tendencia ni nada, que en un momento dado se rompe la tendencia, que aparte mirar que marqué mal la tendencia, pero podemos apreciar que tenemos esa zona de pullback, que una vez rompe esa línea, tiene ese pullback a esta parte superior. Por tanto, podemos entender que la tendencia se está revirtiendo. ¿Qué es lo que necesitamos? La confirmación de la inteligencia artificial, que como vemos tenemos confirmación, es decir, tenemos aquí esta señal de short. Colocaríamos nuestra posición corta tal que por aquí aproximadamente donde está el precio, y stop loss en los máximos anteriores, porque si es una tendencia bajista no tendría que rebasar el máximo anterior. Colocamos el take profit, por ejemplo, a esta zona de aquí, que me parece muy buena zona, una zona de order block, una zona bastante importante para el precio, donde hay volumen acumulado, como veis por aquí, y colocaríamos el take profit pues hasta esta zona. Me parece bastante correcto, ¿vale? Porque por encima tenemos aquí esta reacumulación en forma de rango y tenemos este order block en esta zona de aquí. Por tanto, nosotros colocamos nuestro take profit, que daría una operación 1.17. Voy a darle al play y a ver qué sucede en el mercado. Como vemos, en el mercado se sigue moviendo, vamos a ver hacia dónde va el precio, y al final veis, voy a parar por aquí que si no se me escapa, ves que toca el take profit. ¿Qué pasa? Que nosotros al final, combinando un poco con nuestros conocimientos, sabemos que tenemos que cobrar en esta zona, ¿vale? Es una confirmación extra. ¿Por qué digo esto? Porque mirad dónde pone el take profit del short, básicamente me lo pone aquí arriba del todo. No tendría mucho sentido, ¿vale? Tendríamos una ganancia pésima con un ratio demasiado grande. Por lo tanto, nosotros debemos cobrar en las zonas que nosotros encontremos adecuadas, igual que nosotros debemos poner el stop loss en las zonas que nosotros consideremos según nuestra gestión de riesgo. Vamos a darle un poquito más para adelante y vamos a interpretar otra señal de este indicador. Vamos a ver si nos da algún tipo de señal. Aquí nos da señal, pero como vemos estamos en un rango un poco acumulativo. Entonces, en este caso, sabiendo que está retesteando estos máximos anteriores, es decir, estos máximos de esta tendencia, lo que haría sería esperar un poquito a que el precio vuelva a bajar. En este caso, yo combinando con mis conocimientos, veo que no es un buen sitio de entrada por mucho que me lo dé la inteligencia artificial, porque en caso de que esté formando un rango, estaríamos en la parte alta. En caso de que sea una formación de doble techo, también estaríamos en esa parte alta, pero nos está indicando long, entonces no tendría mucho sentido. Sabemos que tenemos liquidez acumulada en la parte superior, por tanto yo esa señal la obviaría. Vamos a ver si al final se da correctamente esa señal de long. Como vemos por ahí, vuelve a retestear esos máximos, le está costando, parece que está haciendo una formación triangular, que en este caso, pues a ver por dónde vemos, que donde rompe y para abajo. ¿Veis la importancia de combinar los indicadores, por mucha inteligencia artificial que tengan, con los conocimientos que ya tenemos? Y pasamos con el segundo indicador, que en este caso, como veis en pantalla, se llama Machine Learning también, obviamente inteligencia artificial, Optimal RSI. Básicamente es un RSI pero con esteroides mejorado con inteligencia artificial, que ahí es donde quiero llegar yo. Es decir, hay que adaptar la inteligencia artificial a nuestro día a día, es decir, si eres diseñador gráfico tendrás que utilizar el generador de imágenes, por ejemplo, tendrás que usar Midjourney, cualquier otro tipo de herramientas. Si eres escritor en un periódico, por ejemplo, tendrás que usar ChatGPT, y así con todo. Es decir, tenemos que implementar hoy en día la inteligencia artificial para ser aún más productivos y ahorrarnos tiempo a la hora de hacer las cosas. Pero en este caso, en los mercados, lo que hacemos es mejorar nuestras capacidades. Ya podemos ahorrarnos un poquito de tiempo porque los cálculos los hace la inteligencia artificial, si es verdad, pero lo que buscamos en realidad es tener aún más rentabilidad gracias a la inteligencia artificial. Por tanto, obviamente hay que adaptarse a los nuevos tiempos, si no vamos a quedar básicamente desfasados, y hay que buscar siempre las mejores herramientas. En este caso, el indicador es de Jin Chang Algorithmics, clicamos por aquí y como vemos tarda un poquito en cargar. Obviamente tiene muchísima data que absorber y darnos la información correcta, entonces al procesar tantos datos obviamente va a tardar un poquito más que por ejemplo el RSI común, porque básicamente ya os digo que este es como un RSI con esteroides, ¿vale? Y vais a ver ahora el por qué. Básicamente nos identifica los puntos de entrada óptimos con mucha más información, porque por encima tenemos estas bandas superiores, que son bandas superiores de sobrecompra, que cuando veamos que el precio supera por encima de esas bandas, lo que nos da es muchísima presión bajista en este caso, porque el precio se encuentra en un punto muy sobrecomprado. Y en el caso inferior sería un tanto lo mismo, cuando llega a esta zona y el RSI sobrepasa esa zona de esas bandas, nos da una información tremenda, porque significa que está muy sobrevendido y por tanto el precio va a tener un impulso al sentido contrario. Entonces, si nos basamos en eso, nosotros ya podemos ver aquí que se corresponde todo bastante bien. Es decir, nosotros tendríamos, por ejemplo, este movimiento de aquí, que justo cuando corta el precio y nos da ese señal de venta con un puntito rojo, en este caso no sobrepasa, pero sí que llega a esa banda superior verde, como vemos por aquí, ¿vale? Entonces tenemos ahí ese choque y ese cruce de la línea amarilla, ¿vale? ¿Qué significa esto? Que si nosotros cogemos y hacemos una operación en corto donde nos marca el indicador, ese puntito rojo que sería con esta vela de ahí, correspondería a esa vela de ahí, stop loss en los máximos anteriores estructurales, obviamente, y buscamos el take profit
pues a esta zona de orders block como comentábamos antes. Miraríamos esta zona de orders block tal que por aquí, como vemos por aquí, y vemos que llega perfectamente. Y esas serían las bases para utilizar el indicador. Pero lo que vamos a hacer ahora es lo mismo que antes, el mismo ejercicio, que es darle para atrás al gráfico e interpretarlo en tiempo real. Es decir, para este ejemplo, pues lo que voy a hacer es pasar a 5 minutos, que ya sé que os gusta mucho el scalping y vais a ver que se puede operar de todas formas. Esperamos a que cargue por aquí, ampliamos un poquito el gráfico y le damos a reproducción para atrás, ¿vale? En este caso voy a poner este punto, ni siquiera ha aparecido el gráfico como podéis ver, y lo que voy a hacer es interpretar qué información nos da el oscilador. Como vemos por aquí, vemos esas ondas del oscilador, pero en ningún momento vemos que cruza ahora mismo esa línea amarilla. Lo que voy a hacer es darle al play y vamos a ir viendo cómo tras ha cruzado justo esa línea amarilla y tiene ese punto rojo. Entonces sería como una especie de señal a la contra, ¿vale? A mí me gusta siempre operar divergencias, pero en este caso lo que voy a hacer es operar tal que aquí, stop loss en esta zona y buscando un ratio pues competitivo, porque al final no nos encontramos en ninguno de estos laterales, es decir, no nos encontramos en esta parte superior ni en esta parte inferior. Por tanto, no me gusta este tipo de operativa, pero en este caso vamos a hacerle caso al indicador. Como vemos, le doy al play y la operación se da perfecta. Esperamos a ver qué nos indica el indicador y vemos aquí otra señal de entrada, es decir, justo en esta señal de entrada que viene siendo esa parte baja, voy a pasar esto para aquí y voy a poner el long en esta zona, como vemos justo en la señal de entrada, ¿vale? Sería esta zona de ahí, stop loss en los mínimos anteriores, pueden ser ya estos mínimos o estos mínimos si queremos extender más la operativa, y en este caso el take profit, pues yo buscaría la zona de liquidez superior, ¿vale? Que en este caso cogería toda la zona de liquidez, que sería esta zona de aquí, tal que vemos por ahí, ¿vale? Sería esa zona de liquidez y por tanto colocaría el take profit en esa zona. Vamos a darle al play a ver hacia dónde va el precio. Y esto también hay que comentar que es, como vemos por ahí, ahí es donde me interesa a mí que llegue el precio. ¿Por qué digo esto? Porque está llegando a esa zona de esa banda. Lo que quería comentar justo en ese momento era que no llega aún a esas bandas superiores ni a esas bandas inferiores, es decir, aquí tocó un poco, pero ya os dije que cuanto más atraviese esa banda, ya bien siendo, a ver si tenemos algún ejemplo por alguna zona de aquí, como por ejemplo en esta zona aquí que casi atraviesa igual que estas zonas de aquí, más fuerte es el indicativo de nuestra entrada, ¿vale? Entonces en este caso también llega a esa parte superior de esa banda superior y tenemos esa señal en corto. ¿Qué hacemos nosotros? Operar en corto, obviamente. Colocamos nuestra posición corta, tal que por aquí, stop loss a los máximos anteriores, y en este caso voy a buscar un ratio pues del 1 a 1, ¿vale? Porque no tenemos aquí ninguna zona que veamos que nosotros podemos operarla perfectamente. Ratio 1 a 1 y vamos a darle al play. Como vemos por aquí, parece una formación de doble techo, retestea un poquito, parece que le cuesta un poco la operativa, extendemos un poco la operativa, vamos a ver si al final se quiere dar o no. Vemos que le está costando en esa zona, pero vemos que el RSI sigue bajando. Por tanto, el precio lo que está haciendo es consolidar en tiempo, una cosa muy peligrosa porque al final hay que interpretar también los datos que nos están dando. Si nosotros vemos que vuelve a cruzar en esta zona y vuelve a ir a esta zona, pues habría que cortar en break even, pero vamos a extender un poco la operación porque no pasaría nada por si perdemos una. Vamos a ver. Y como vemos por aquí, pues el problema es donde hemos colocado el stop loss. ¿Por qué? Porque justo nos ha ventilado ese stop loss y si extendemos la operativa vemos que también se da. Entonces al final es una de esas operaciones que da mucha rabia y vamos para casa pues bastante cabreados, ¿vale? Pero en este caso vemos que ya tenemos 3 operaciones, primera positiva, segunda positiva y la tercera pues por los pelos nos cogió el stop loss, una pena la verdad, porque la operación al final resultó positiva también. Pero ya ves que en ratio riesgo-beneficio nos compensa mucho, es decir, si bien hubiéramos cerrado esta operación en break-even como en esa zona donde nos marcaba, o bien nosotros cogemos y extendemos un pelín más el stop loss, ya vemos que la operación sería positiva. En este caso no lo fue, no hay ningún tipo de problema y esto simplemente con un RSI. Y vamos a pasar ahora al tercer y último indicador combinado con inteligencia artificial. Vamos para allá. Y en este caso se trata, como veis en pantalla, de Flowers Victor Strategy 15 minutos, ¿vale? Para Bitcoin. Básicamente os traje este último indicador combinado con Machine Learning porque es muy sencillo y simplemente son zonas de entrada y zonas de salida. Vamos a verlo. También comentar que el indicador es Trayvor-Namor, ¿vale? Como cerramos por aquí y como vemos nos da señales de entradas y señales de salidas. Todo muy fácil, muy sencillo, no hay que entender nada, no hay que interpretar el mercado, no hay que hacer absolutamente nada. Simplemente nosotros debemos estar atentos de ver las señales de entrada y de ver las señales de salida. En este caso es para temporalidad de 15 minutos, por tanto nos vamos a Bitcoin 15 minutos y ya vemos las señales de entrada y señales de salida. Lo que vamos a hacer es comprobar esas señales, ¿vale? Como vemos por aquí, entrada de long que aún sigue vigente, en este caso sería esta
esta zona de aquí, ¿vale? Stop loss mínimos anteriores, y lo que vemos aquí es que aún sigue vigente en el día de hoy. Es decir, a día de hoy tendrías ya un 0,90% en Bitcoin, ¿vale? Nada mal para una temporalidad de 15 minutos que básicamente es prácticamente scalp. Anterior entrada sería esta entrada de aquí, señal de long, vemos por aquí que es esta señal de aquí, stop loss en los mínimos anteriores, que es esta entrada de aquí, y vemos que el take profit pues no es muy extenso, pero toca el TP perfectamente, es decir, un 0,71%. Vemos aquí otra señal de long, también por aquí, esta señal de long sería con esta vela de aquí, cuando cierra esta vela entramos en long, stop loss en los mínimos anteriores, y el TP nos lo pone en esta zona de aquí, otro 0,86%. 3 operaciones que llevamos con este indicador y 3 operaciones positivas. Seguimos para atrás, ponemos esta operación en largo tal que por aquí, colocamos el stop loss, en este caso si lo colocáramos aquí sí que nos ventilaría el stop loss, hay que tenerlo muy en cuenta, ¿vale? Que normalmente estas estrategias funcionan muy bien con ratios fijos, es decir, solo voy a perder un 0,25 y solo voy a ganar un 0,25 y me olvido. Entonces habría que calcular qué porcentaje es el que mejor se da para este tipo de estrategia. Simplemente nosotros colocaríamos el stop loss en vez de esos mínimos, estos mínimos de aquí, y vemos que el take profit es justo en esta zona, en esta vela de aquí. Nosotros tomamos nuestro take profit y tenemos otro 0,80 de beneficio. Entonces, como vemos por aquí, extiende demasiado los stop loss, es verdad, pero sin embargo tiene un ratio de ganancia muy alto. Al final lo que tiene combinarse con parámetros matemáticos que juegan con la probabilidad a su favor. Por tanto, tendríamos 4 operaciones positivas gracias a este indicador. Y en conclusión, un poquito con todo esto de los indicadores con inteligencia artificial, básicamente es el futuro por el simple hecho de que la inteligencia artificial es capaz de no solo absorber esa información, es decir, nosotros con una estrategia algorítmica, simplemente nosotros con ciertos parámetros entramos en A y salimos en B, pero sin embargo lo que hace la inteligencia artificial es interpretar en qué momento de mercado estamos, interpretar cada vez el mercado según los movimientos que tenga en ese momento, la volatilidad, etcétera, entonces interpreta también qué tipo de operativa es la correcta a la hora de utilizar en ese momento. Por tanto, ya no nos quedamos en ese tipo de estrategias algorítmicas que por ciertas reglas entras en A y cierras en B, sino que también interpreta el mercado para potenciar esa entrada en A y calcular bien ese TP. Pero aún sabiendo todo esto, hay que interpretar que son indicadores y esto hay que combinarlo también con nuestros propios análisis. Comentarme qué os ha parecido y cuál de estos indicadores os ha funcionado mejor. Si os ha gustado, simplemente os pido que le deis un buen like y ya sabéis que tenéis el Telegram de la comunidad en la descripción y mi Instagram personal. Un abrazo muy fuerte a todos y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.